y vamos a hablar con su protagonista. Él se llama Lucho Miloco, es de Sastre, de la provincia de Santa Fe, nació en 1987. A sus jóvenes 20 años emigró a Buenos Aires, ya siendo un músico de categoría, por lo menos en su localidad, y a partir de allí una carrera que lo lleva hasta hoy, con diversos proyectos que vamos a repasar durante la entrevista, pero en el marco del 2 de abril de la Guerra de Malvinas ha tenido la oportunidad de grabar un tema de su autoría que se llama Lana con León Gieco. La canción va a hacer referencia a un ex veterano de Malvinas, que él nos va a contar un poco mejor, que en su experiencia con solo 19 años en las islas se lleva un pullover de lana justamente azul, y mucho tiempo después tiene la oportunidad de devolverlo a las islas. Esta historia lo inspiró a Lucho Miloco para hacer esta canción que escucharemos después, y tiene la deferencia y la gentileza de atendernos. Lucho, Guille Bota y el equipo de La Resistencia te saluda. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Te fuiste a los 20 años a Buenos Aires. Sí, a los 20 años. A los 20 años me fui a Buenos Aires. Primero me fui a Rosario y después a los 20 a Buenos Aires. ¿Qué buscabas en esa ida a Buenos Aires? Recién terminada la secundaria, me imagino. Claro, o sea, terminé la secundaria a los 18, me fui a Rosario, estuve 2 años ahí y me vine por la música. En realidad yo me había ido a Rosario a estudiar abogacía, nada que ver, pero ya venía con la música y seguía con la música, ¿no? En paralelo lo hacía, y en ese momento me salió una oportunidad de venir a tocar a Buenos Aires con una banda de chicos de allá del interior también, que estaban tocando acá, ya estaban haciendo una carrera acá, y me vine 100% a dedicarme a la música. Y a partir de ahí ya 5 discos editados entre las distintas agrupaciones que has tenido, y pasando por muchos géneros. El último se llama Tropifunk, o por lo menos así es el nombre del disco, que son algunos covers de canciones muy conocidas. ¿En qué es este Tropifunk? ¿Qué consiste para el que no tiene tan agudo el oído? Es Tropifolk, pero podríamos decir que la última canción que escuchamos es más Tropifunk que Tropifolk. Dije Tropifunk porque lo pronuncié mal, ¿no? Porque sepa de música. No, pero podría ser, porque la verdad que porque en realidad el disco ese empezó más como una idea de llevar las canciones. Lo empecé a tocar en pandemia y fue folk, pero como por eso te decía, lo decía en chiste, pero en realidad es como es como la idea de sacar las canciones tropicales de su género original, o el género que las conocemos, y llevarlas más. Empecé con el folk, pero después empezaron a ver algunas cosas más funk, otras cosas más soul, otras cosas más trap, ¿no? Pero porque en realidad era como una idea más abierta, ¿no? Yo en la pandemia empecé a tocar acá la guitarra, o sea, como todo el mundo, que no hacíamos mucho. Una de las cosas que hacía era tocar la guitarra todo el tiempo, y cuando ya no sabía más qué canciones tocar o hacer, ¿viste? Empecé a jugar con estas canciones que, como yo soy de allá, de Santa Fe, de nuestra zona, son canciones muy presentes, ¿no? La cumbia y el cuarteto, por lo menos ahí en Sastre, llega mucho cuarteto también, que estamos cerca de la provincia de Córdoba, entonces llega mucho de cumbia santafesina, mucho de cuarteto, y que son las canciones que escuché porque pasaban en la radio todo el tiempo en mi infancia y mi adolescencia. Entonces un poquito era como un poco viajar también, ¿no? En ese momento al pueblo, y empecé a jugar con estas versiones de manera casera, a compartirlas en las redes. Empezaron a tener muy linda devolución y me empezaron a decir, che, graba un disco, así que lo empecé a hacer, y salió el año pasado, que fue el último disco, exactamente. Bueno, repasando un poco tu proceso, ¿no? de formación musical, por ahí hay un poco de folclore, hay un poco también, bueno, de nuestra zona, como vos decías. En tu proyecto después con Pim Pau, que lo vamos a hablar en unos minutos, también está ese toque brasilero, pero ¿cómo fue el proceso de tu construcción para llegar a compartir escenarios con grandes músicos, como puede ser Iván Noble, Víctor Heredia, lo que por supuesto te jerarquiza y te hace un gran músico a vos también? Mirá, yo siempre fui
una persona muy abierta musicalmente, también porque mi casa es así, y creo que también por la zona en la que estamos, que como te decía, que llega mucha influencia. Por un lado, la música folclórica litoraleña está presente, porque es Santa Fe, porque es esa zona de Santa Fe. Mi viejo es músico y más que nada relacionado más con lo folclórico, con la canción de tipo de la trova también, ¿no? Pero más por ese palo, no del rock, quiero decir, pero sino más de la trova y del folclore. Sastre puntualmente tiene carnavales, de la capital provincia de Carnaval, y hace como 60 años que están los carnavales de tipo brasilero, o sea que por un lado está las influencias que llegaron de la cumbia y del cuarteto por la región, del folclore por la tradición y la cultura, de la música brasilera porque es el folclore de Sastre también. Es muy loco decirlo así, pero realmente es así. Hay mucha cultura de música brasilera, de escola, ¿no? De comparsa, con vientos, con voces, con instrumentos armónicos y percusión. Y después también mucha influencia del rock, así que fue muy ecléctico siempre lo mío, ¿viste? Yo empecé a tocar mis primeras bandas tocando rock, porque hay muy buenos músicos debido a la escuela musical que hay ahí, que es gratuita, que es histórica. Hay muchos músicos en el pueblo, entonces la verdad que es muy ecléctico, y todo eso con el tiempo lo fui plasmando en distintos proyectos, ¿no? Porque mis discos son más de folk pop, folk rock, excepto por ahí el último, que es Madriguera, que es un poquito más folk, más tranqui, pero después también en Pimpau está, como bien decías, lo que tiene más que ver con lo brasilero, que no solamente, digamos, esa es una influencia mía, pero también el callo brasilero. Eva, que es del conurbano, hay mucho de la danza también, que es bailarina, o sea, ahí se funden como en el conjunto, se funde el bagaje cada uno. Y después en lo folclórico, que tengo un proyecto que se llama Pucha, que grabamos 2 sencillos. El último lo compartimos con Nahuel Penisi, y ahora en abril vamos a estar presentándonos, debutando en ese proyecto acá en Buenos Aires. ¿A dónde se presentan? En el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y lo nombraste recién, dentro de la variedad aparece Pimpau. Vos también cantante, compositor, docente. ¿Cómo es llevar todo este bagaje cultural a la música, combinando también artistas brasileros y en contacto con los chicos? ¿Cómo nació, cómo se gestó y cómo sigue Pimpau? Pimpau nos conocimos ejerciendo la docencia, los 3 somos docentes, acá en Buenos Aires. Si bien veníamos de distintos recorridos, tanto artístico como educativo, nos conocimos trabajando en el nivel inicial. Entonces, en ese intercambio laboral cotidiano, primero nos hicimos amigos. O sea, todo eso, la realidad es que fue una casualidad conocernos, porque yo por los lugares donde vinimos cada uno, ¿no? Pero cuando nos conocimos empezamos a compartir la misma mirada en relación al arte y la educación. Y entonces ahí nace un poco la idea de llevar todas esas búsquedas que teníamos en el aula a un proyecto en común, que es Pimpau, y profundizar esas búsquedas, ¿no? Empezamos a trabajar mucho juntos en función de eso, y en el 2014 compartimos el primer contenido audiovisual, porque empezamos como un proyecto audiovisual. En el año 2016, bueno, eso tuvo mucha repercusión, mucha respuesta, que para nuestra sorpresa, muy rápida también. Y en el año 2016 sacamos el primer disco, y hace desde esos años que venimos recorriendo el país trabajando con docentes en encuentros de formación pedagógica y con los espectáculos. De hecho, con esas 2 actividades vamos a estar en Santa Fe ahora en abril, mayo y en julio. En julio con el show, y en abril-mayo con los encuentros de formación. Y estos encuentros de formación, ¿qué mirada tienen sobre la educación de los chicos? Hace un tiempo también charlábamos con gente que se está dedicando a la educación latinoamericana, en especial de los niños, y por ahí nos interesa saber por dónde va la cosa, por dónde van las cosas en este contexto social, político y también mundial. ¿Cómo hacen, cómo es lo que ustedes proponen? Los encuentros no son solamente para docentes, sino para personas adultas vinculadas a la crianza en el ámbito formal o informal, profesionales de la salud, profesionales de la educación,
militantes culturales, ¿no? Bueno, bien, es la gente que suele venir a los encuentros, bastante heterogéneo, y eso es muy interesante. Son encuentros vivenciales y de construcción colectiva. El encuentro se llama El cuerpo como territorio de emancipación. Entonces hay una mirada, en realidad se trabaja con el docente o con el adulto que participa, con la persona que viene a participar, primero como pensando en revisar a partir de nuestras vivencias corporales y a través de nuestro propio cuerpo, que el cuerpo también es un territorio, como decía recién, ¿no? Es un territorio donde sin que nos demos cuenta, también, pero el primer territorio donde opera el poder. Entonces poder revisar cuáles son esas estructuras o esas limitaciones que replicamos en la práctica y en la vida cotidiana. Entonces a partir de ahí, a partir de juegos y a partir de ciertas actividades vivenciales, poder revisarnos a nosotros mismos y revisar nuestra práctica. Sí, muy interesante, lo veíamos ahí en las redes de Pimpau, también ahí en Instagram, en YouTube se pueden encontrar, y también, por supuesto, el contenido en la página oficial, que está ahí el link de Hipervínculo en la página de Instagram, de Pimpau, en Linktree. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que nos convocó en esta ocasión, 2 de abril, Malvinas, y esta canción que compusiste, inspirado en el libro de Miguel Sabage, que cuenta la historia de ese pullover que se trajo de Malvinas, que había perdido 20 kilos, en su estado, en su desesperación, lo saca de una vivienda ahí en las islas, y tiempo después tiene la oportunidad de volver con eso a intentar devolverlo. No sé por dónde querés empezar. ¿Cómo te llegó la historia de Miguel? ¿Cómo surgió la canción? Y finalmente, ¿cómo llega a León Gieco y a grabar juntos? A Miguel lo conocí a través de un video de las redes en el año 2020 y me impactó más que, no solamente su historia, sino cómo él contaba y cómo él había atravesado su historia, ¿no? Su historia, cuando digo su historia, porque la guerra de Malvinas es un hecho muy complejo, que él en su mirada contempla lo social, o una mirada en relación a lo social, a lo político de la guerra y a lo humano de la guerra, ¿no? De la guerra y de lo que antecedió a la guerra y lo que le siguió a la guerra, ¿no? Por eso digo que es tan complejo, porque todo lo que pasa previo a eso, que él lo menciona con mucha claridad, dice, es la guerra de una dictadura militar, ¿no? De una dictadura genocida, una dictadura que asesinó y desapareció a su pueblo. Ese es el ejército que va a la guerra, no es un ejército que ha protegido o que ha pensado en su pueblo, ha pensado de una manera genocida. Entonces él pone eso en contraste, y pensar en esa situación ya le da un peso distinto que pensar una guerra de por sí, que ya la guerra cualquiera sea es un hecho atroz. Entonces a mí me impactó muchísimo su mirada, y lo contacté en ese momento para hacer una entrevista. Yo estaba haciendo unas entrevistas, esto era plena pandemia, y él enseguida me dijo que sí, cosa que me sorprendió, y tuvimos unas charlas hermosas, al punto que seguimos en contacto periódico a través de, nos llamábamos por teléfono, nos mandábamos WhatsApp, hablábamos, nos mandábamos notas, cosas, y lo cual se construyó un vínculo con Miguel con el paso del tiempo, hasta te diría una amistad. No nos conocemos personalmente todavía, no tuvimos la oportunidad de vernos, pero hablamos por teléfono 1 hora, ponele, ¿me entendés? Como cosa que uno hace con un amigo, ¿viste? Y él en un momento me dice, tenés que hacer una canción de la historia del pullover, que es, esto como mencionabas vos, él estando, ya en 2 meses había bajado 20 kilos, él dice que combatían contra 3 enemigos, contra los ingleses, contra el clima, que eran temperaturas de menos 15 grados, y contra el ejército argentino, que los maltrataba, era inoperante, el equipamiento estaba en mal estado, el armamento, falta de equipamiento para las condiciones climáticas. En esas condiciones, él lo mandan a patrullar, y en una patrulla entran unas granjas Kelper, y no había nadie. Lo único que él encuentra, una casa habitada, pero que la gente se acababa de ir.
o sea, que él sentía que había un aroma a hogar, cosa que lo trasladaba a la casa de sus viejos, ¿no? Y algo que estaba muy lejos de lo que estaban viviendo en las trincheras, ¿no? Inundadas, con falta de comida. Entonces, él lo que hace es agarrar un pullover azul, que era de esa familia, lo huele y se lo pone, ¿no? Tenemos en cuenta que estaban muertos de frío, ¿no? Muchos, inclusive había soldados que habían muerto congelados antes de llegar al combate. En ese contexto él dice que ese pullover, que significaba un contacto con la vida, lo salva. Ese hecho de sentirse que algo se estaba aferrando a la vida, ¿no? Algo le estaba aferrando a la vida. Entonces se lleva ese pullover y 20 años después lo devuelve a la familia, ¿no? Y esa historia para mí es simbólica, sintetiza un montón de cosas dentro de ese contexto horroroso, y él me pide que haga una canción. Cosa que era muy difícil, ¿no? Porque, bueno, tenía como que... Es difícil hablar de Malvinas y es difícil hablar de un pullover, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo bajó así sola, en un momento, de manera así espontánea, bajó una melodía, yo estaba tocando la guitarra y un principio de letras, le pasé 2 estrofas a Miguel. Él me dijo, me hiciste emocionar, es esto, me dijo. ¿Miguel colaboró en la composición? Yo toda la composición siempre se la pasaba, le digo, mira, hice estas estrofas. Por eso al principio le pasé las 2 estrofas, también por mucho respeto a su mirada y a su vivencia, ¿viste? Entonces, él le pasé esas 2 estrofas y él me dijo esto, ¿no? Como, para mí ya era un punto fuerte, si me dice, si había llegado a un lugar donde había tocado emociones, bueno, para mí la música tiene que ser eso, ¿viste? Entonces, cuando compuse las otras estrofas, se las pasé para que él supervisara y me diera el ok, también por eso que te digo, por una cuestión de respeto. Y así que tenía todas las estrofas, me faltaba una parte, hablé con un amigo, colega de mi pueblo, Federico Cáneva, con quien terminamos de hacer la canción. Y a raíz de eso nos contactamos con Florencia Pong, que yo ya venía en contacto con ella, ya venía a hacer un trabajo audiovisual sobre Malvinas previamente, donde el año anterior había usado canciones mías, entonces yo estaba en contacto con ella por ese motivo. La convocamos y ella se sumó así sin ningún problema, se sumó Patricio Savage también, que es el hijo de Miguel, y armaron el video. Todo un trabajo, la verdad, que siempre supervisado por Miguel y bastante colectivo lo hicimos, y todo eso estaba listo para salir el año pasado, ¿viste? Sin León. Uh-huh. Y decidimos postergarlo, esperar para que saliera el 2 de abril, porque nos parecía que era importante que saliera en una fecha que era muy simbólica, obviamente, ¿no? Y en ese tiempo, desde el año pasado a este año, se me ocurre que podía estar León. Hablo con Antonio Drueta, que es un amigo también de Cañada, un amigo en común que tenemos, músico. Todo quedó entre santafesinos. Todo entre santafesinos, porque Miguel vive en Venado hace 30 años. Bueno, exceptuando Flor, que es de Córdoba, todo hecho por santafesinos. La verdad que sí, muy lindo también eso. Y bueno, y León, cuando escuchó la canción, instantáneamente dijo que sí. ¿Vos ya lo conocías o fue el contacto por este contacto? No nos conocíamos, teníamos gente en común porque él conoce gente de mi pueblo, de ahí, porque cuando se vino a tocar acá, se vino con un muchacho, bueno, al tiempo viene un amigo mío que es desastre también, un baterista histórico del pueblo, que se vino, o sea, teníamos gente en común, pero no nos conocíamos. ¿Se cortó? ¿Hola? No, sí, digo que no nos conocíamos. No, ahí está. Bueno, y entonces nos queda la parte final, que es León Gieco grabando con vos. Claro, bueno, entonces León ahí fue muy difícil coordinar una fecha por la agenda de él. Yo estaba con actividades también, por supuesto, pero obviamente que priorizaba. Cuando León me decía tal día, me acomodaba. Y bueno, la cuestión es que lo más cómodo terminó siendo que venga a casa a grabar. Me dijo, voy para tu casa y que es más cómodo. Listo, digo yo, perfecto, vamos con esa. Y vino a casa, que fue, imagínate, para mí, que soy de allá, que soy de la zona de él, que siempre fue un referente. Y aparte, con todo lo que es León, ¿no? Para mí, yo lo escuché de chico, León. Y siempre fue, bueno, como para todo el mundo es un referente, pero digo, puntualmente para los que somos pueblitos del interior de Santa Fe,
es el tipo que nos dijo, nos enseñó, che, esto se puede, que uno se puede ir del pueblo y hacer una carrera en la música, ¿no? Aparte de eso, él no solamente hizo una carrera en la música, él es un símbolo de la cultura argentina y latinoamericana, o sea, pero entonces, bueno, tenerlo acá en casa era para mí, fue increíble, y él, la verdad que es un tipazo. Sí. Eso te iba a preguntar, porque ya te has ganado un nombre, un lugar, por supuesto, en la música argentina, pero me imagino que ante una figura así uno se pone como el nene que fuiste escuchando esos cassettes que por ahí leía, y cómo fue esa expectativa versus realidad de cómo es ser en la vida personal, ahí grabando. Mira, expectativa lo manejé muy no le dije a nadie ni nada, porque yo dije hasta que no se dé, como sé que estábamos muy a contrarreloj, porque eso fue hace 2 semanas más o menos que grabamos con él, entonces dije, y podía pasar que no se diera, ¿viste? Entonces dije, bueno, tranquilo, ¿viste? Como sin expectativas, si se da, se da, si no se da, no se da. Y la noche anterior me confirmó que venía, vino un sábado. Así que bueno, ese fue el día, la expectativa se cargó en 24 horas, obviamente ese día era como, bueno, prepararse, ¿no? Pues yo tenía muchas ganas y al haber mucha ilusión, ¿no? De compartir y no sin saber lo que iba a pasar, ¿no? La verdad que cuando él vino, es un tipo espectacular que mantiene inclusive, y él siempre estuvo muy conectado con su esencia, con su pueblo, con su gente, o sea que eso bueno, éramos como, estaba Antonio también, así que éramos 3 pibes del pueblo, ¿no? Charlando, eso fue muy lindo, ¿no? Charlamos mucho allá de nuestros pueblos, de gente en común, de historias, él me contó un montón de historias de él al venirse para acá. Casualmente, mirá vos cómo son las cosas, que Federico Cáneva, que es con quien terminé yo la canción, con quien hice Lana, que es un amigo con el que aprendí a tocar, que me enseñó un montón, el año pasado, antes de hacer la canción, antes de saber que la canción iba a existir y todo, me regaló la biografía de León. Mirá vos que yo después me di cuenta de eso, me la regaló, me dijo... Casualidades. Me dijo, te la regalo porque me hizo pensar mucho en vos, me dijo. Y le conté a León, ¿viste? Le dije, mirá, porque él me contaba algunas anécdotas que yo las había leído, le digo, sí, le digo, mirá, pum, se lo mostré, me dice, le digo, mirá qué loco, ¿viste? Él es un tipazo. Fue una tarde espectacular. Hay algunas similitudes, venirte de Santa Fe, muy chico, también por ahí uno ve tu trabajo y ve el compromiso social y político que tenés en tus letras, más allá también de lo artístico, y uno puede encontrar esos puntos en común que quizá a tu amigo le hizo acordar a vos. Sí, claro, sí, yo creo que por un lado, viste, eso de irse de lugares tan chicos, que uno cuando está en pueblos que tienen 6.000 habitantes y es chico, cuando sos chico, a lo mejor hoy con las redes sociales hay un horizonte un poco más amplio, pero cuesta ver hasta dónde se puede llegar, porque uno mira y ve campo nomás, ¿viste? Sí. Como sale así y ve el campo ahí nomás, y el mundo de uno es el mundo del pueblo, ¿no? Entonces, total. Yo creo que para mí la historia de León siempre fue una referencia en ese sentido, ¿no? Como uno dice, bueno, si este tipo salió en esa época inclusive, ¿no? Que era más difícil todavía, ¿por qué uno no puede soñar con eso, ¿no? Y ir a... Él me decía eso, ¿no? Como el otro día cuando hablábamos, como si yo nunca me imaginé todo lo que me iba a pasar acá. Y si no me hubiese venido a Buenos Aires, no me pasaba, ¿no? Y no hubiese dejado de ser el tipo que es. Pero sin embargo, estar acá lo transformó también. Y eso creo que nos pasa. Yo si no hubiese venido acá, yo tampoco me imaginé, por ejemplo, que iba a ser un proyecto como Pimpao. Claro. Porque en su momento tampoco sabía que me apasionaba la educación, como lo descubrí estando en Buenos Aires. Entonces, todo eso se transformó al porvenir, ¿viste? Lucho, ¿qué tal? Salomé te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La última, en realidad, es un comentario. Digo, qué groso, qué responsabilidad plasmar en palabras lo que un excombatiente vivió ahí, porque justamente ayer recibíamos en el piso a también un veterano, a Pepe Vicentini, que él, bueno, estuvo en el ARA Bahía Paraíso, que
zarpa de una forma y luego funciona como hospital, pero él nos decía que tardó 25 años en poder contar algunas cosas que él había vivido, como que no es muy difícil hablar y contar las experiencias. No sé si Miguel te trasladó lo mismo. No, bueno, totalmente. Miguel vuelve y deja de hablar. Al principio, bueno, no como en la euforia, pero me dice, yo me di cuenta que no nos entendían, que inclusive bueno, fue muy duro para las personas, los colimbas que fueron, porque los ocultaron cuando llegaron, y después también la sociedad misma, inclusive, ¿no? Sí. Entonces me dice, yo empecé a replegarme y dejé de hablar por 20 años. Exacto. Él vuelve a hablar en el 2001, cuando se estaba fundiendo en plena crisis, y vuelve a soñar. Mirá vos qué interesante, porque él sueña en plena esa crisis, fundiéndose, vuelve a soñar después de 20 años con Malvinas. Él sueña que está en el pozo, que está en la trinchera, que lo están bombardeando, que es la última batalla en Monte London. Él estuvo en esas últimas batallas, fue de las compañías que más vidas se perdieron. Y entonces él siente que estando en esa situación de estrés, de austeridad, al borde de morir, suena un teléfono y es el gerente del banco que lo está llamando cuando él está en la trinchera y le dice, Miguel, te tengo que cerrar la cuenta. Y él le dice, el sueño es genial porque sintetiza la historia argentina también. Él le dice, no puedo aguantarme porque estoy en Malvinas. No, pero te la tengo que cerrar. Le dice, pero pará, estoy peleando por la patria, estoy peleando por vos, le dice. Qué loco. No, mirá, qué Sí. interesantísimo ese sueño. Y a partir de ahí él empieza a ir a tener trabajo psicológico y Claro. asistencia psicológica, y empieza a hablar recién ahí. Por eso para mí fue muy Sí. importante tener el contacto con él a la hora de hacer la letra, porque yo quería que sea muy, muy respetuosa y a la vez plasmar una mirada que a mí me parece que es muy interesante y que no está tan presente, que es la mirada de Miguel, que habla de la guerra como un horror y habla de esa guerra, inclusive poder separar una búsqueda de soberanía de esa guerra. Porque esa guerra es la guerra de la dictadura, la guerra del manotazo, la guerra genocida también, porque los mandaron a morir, porque en realidad la discusión por Malvinas venía por una vía diplomática bastante avanzada, y esa guerra retrocede todos los avances diplomáticos. O sea que si el interés era recuperar la soberanía, había una vía diplomática para seguirla, y esa guerra ni siquiera estaba en la agenda de la sociedad. Entonces digo, tocar toda esa mirada, y para alguien que yo no la viví, para mí era muy importante tener su supervisión y escuchar su mirada, inclusive en relación a la letra. Lucho, bueno, hemos recorrido un poco tu vida. La verdad que queda corta la charla para tan vasta trayectoria hasta hoy, porque bueno, has pasado por un montón de lugares, de espacios, de construcciones, que hoy te pone como canal de esta historia de Miguel, de encontrarte con León y poner todo lo que venís trayendo en este proyecto, además de seguir con Pimpau, además de seguir con el dúo folclórico que te vas a estar presentando en poquito tiempo ahí en Buenos Aires y desarrollándote como músico. Ahora ya vamos a estar escuchando este tema Lana de tuyo y bueno, con la colaboración de León Gieco. Desde acá, toda la suerte del mundo, te agradecemos muchísimo la comunicación, un gran laburo, y bueno, y esperemos que todo siga igual de bien y que la vida esta artística te siga llevando por lugares que nos hagan sentir cosas como es la música. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la escucha y también por la mirada en relación a la canción. Gracias y saludo a toda la audiencia. Por favor, Lucho Mi Loco pasó por Rec. Lo ven en todas sus redes, en Instagram, en YouTube. Están sus 5 discos ya publicados, su canción con León Gieco que va a sonar en segundos nada más, y con un video también hecho por la familia de Miguel Savaje, que es el excombatiente de Malvinas, que escribió un libro que se llama Malvinas, sobrevivir y honrar la vida. A partir de este libro y declaraciones surge la historia del pullover azul que él saca, casi desesperado por el frío y el hambre, de una vivienda Kelper de Malvinas, se lo trae aquí y casi 20 o más de 20 años después
vuelve a devolverlo en un acto simbólico que para él fue la diferencia entre la vida y la muerte, y encontró a un compositor que se llama Lucho Milocco, escribió este temazo y lo vamos a escuchar en Rec Santa Fe.